hacienda pública. Cuando vieron el concepto de Arévalo, que se los recuerdo, que hablaba y decía que era la hacienda pública, la coordinación económica financiera, formada y actuada dentro del Estado, con adecuados organismos personales y la riqueza o materia administrable destinada a la atención de servicios públicos en su más amplio sentido. Entonces, es un concepto bastante genérico, la atención de los servicios públicos en su más amplio significado. Entonces, es acá donde nos vamos a centrar, en esta gran hacienda central, y vamos a ver qué le sucede a esta hacienda cuando hablamos de descentralización. ¿Sí? Podemos comenzar entonces diciendo que, primeramente, en los inicios de la administración pública primitiva, en su estado más primitivo, la administración pública central, estaba inmersa en un contexto de un estado gendarme. ¿Sí? Estamos aquí, en esta otra, en este otro padrón. Rol del Estado, entonces. Vamos a asociar el rol del Estado a través de la hacienda pública de la que se vale el Estado para poder llevar a cabo sus fines. Uno de los elementos, ¿verdad? Entonces, partimos. ¿Qué pasaba con esa hacienda? Bueno, en un Estado gendarme, donde hablamos de una centralización de la administración pública absoluta, siglo XIX, el Estado se encargaba de funciones básicas que brindaba a la población, como ser seguridad, justicia y defensa. Hablamos de que es un gasto neutro, y sí, porque era gastar, no erogar. Erogar tiene que ver con distribuir riqueza, mientras que esto es un gasto neutro, ¿por qué? Porque detraía de la riqueza de los particulares para poder aplicarlo simplemente esa detracción de la riqueza de los particulares a la seguridad, la justicia y la defensa, y se terminó. Estamos hablando de un rol del Estado del siglo XIX definido por una doctrina liberal. Ustedes saben que una doctrina liberal precisamente hace eso, ¿verdad? Un Estado donde no interviene en el mercado, ni interviene demasiado en esas necesidades públicas a satisfacer que tiene su población, sino que guarda cierta distancia y brinda lo mínimo, seguridad, justicia y defensa, en este caso allá por el siglo XIX. ¿Hasta ahí estamos bien? Y estamos hablando de una hacienda indivisa, totalmente cerrada, centralizada. Entonces, pasamos luego, podemos marcar como un punto de inflexión en la historia la finalización de la Segunda Guerra Mundial, más o menos 1945. En ese momento nos encontramos con que el Estado tiene que salir a solventar, a brindar y a gestionar la cobertura de ciertas necesidades de la población que van más allá de la seguridad, de la justicia y la defensa, por una cuestión de una economía deprimida, por un montón de incidencias que generó la finalización de la guerra mundial en el mundo, que obviamente genera un impacto en el resto de los países que no hayan estado en guerra. Entonces acá, en un estado de providencia, siempre pensando en el mapa del Estado, que no sé si ustedes han entrado a ver el mapa del Estado, que precisamente tiene que ver, según el tinte político del gobierno de turno, el mapa del Estado va mutando un poco, que es un Estado poco intervencionista, muy intervencionista. Ese mapa del Estado que va a tener que ver con esos famosos ministerios, que ustedes saben que en estos últimos gobiernos se han abierto, se han cerrado, se han reducido, se han fusionado.
Entonces, en este punto donde estamos de la historia, hay una apertura paulatina, tanto horizontal como vertical de este mapa del Estado, que involucra, por ende, a funciones, a una gestión que el Estado asume, ¿verdad? Un ejemplo podría ser brindar seguridad, justicia, defensa y empezar a agregar otras funciones como ser salud, educación, y hoy día, más que nada, sabemos que desarrollo social se lleva una importante porción del presupuesto, ¿verdad? En gasto. ¿Y por qué decimos vertical? Y bueno, porque así como se abre horizontalmente en más funciones, también pueden ser intensificadas esas gestiones. Dentro de la educación yo puedo ir brindando mayor grado de complejidad. Una educación primaria, secundaria, universitaria. En salud, ni hablar, con el grado de complejidad de lo que se puede ir brindando como servicios a la comunidad. Hasta ahí seguimos hablando de una hacienda en este estado de bienestar que despierta, o providencia, de una hacienda indivisa. ¿Y cómo impacta en esta descentralización? Bueno, da pie al nacimiento de la primera descentralización. Al abrir el mapa del Estado, estoy descentralizando funciones que antes estaban atomizadas en el Estado gendarme. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se comprende? Sí, ¿Vamos bien? profe. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Bien. Entonces, este primer esbozo de descentralización lo conocemos como descentralización administrativa, burocrática y desconcentración. Pero seguimos hablando de una hacienda indivisa y en la esfera del Poder Ejecutivo. ¿Quién es el que ve y analiza cómo va abriendo la gestión? Por eso estamos en la esfera del Poder Ejecutivo. Entonces, la hacienda sigue siendo indivisa, no se particiona, y hablamos de desconcentración. ¿Por qué? Porque se generan, a partir de esta decisión de abrirse a más servicios, un desprendimiento, pero donde no se les da un patrimonio de afectación a los órganos. Por eso sigue siendo una hacienda indivisa, cerrada, única. Entonces, si ustedes quieren, les doy un concepto de desconcentración, que es un órgano desconcentrado, ¿sí? Crear un órgano que tenga un fin a cumplir, pero que sea desconcentrado. Así que si quieren tomar nota, les digo que son órganos, los desconcentrados, sin personería jurídica, sin patrimonio propio, y están jerárquicamente subordinados a las dependencias de la administración pública a la que pertenecen. Jerárquicamente subordinados a las dependencias de la administración pública a la que pertenecen. Y sus facultades, sus competencias, son para resolver temas muy puntuales, muy acotados. Entonces, ese era el tipo de órgano que el Poder Ejecutivo creaba de una manera totalmente discrecional, sin ningún tipo de planificación. Entonces es aquí cuando se empieza a generar cierto caos, porque se empiezan a superponer gestiones, funciones de los órganos y tenemos que inexorablemente modificar esta situación. Entonces se empieza a pensar en otro tipo de descentralización que pueda resolver un poco esta situación con estos entes desconcentrados.
Entonces, yo les voy a dar, porque no quiere decir que hoy día no existan los órganos desconcentrados, porque pueden existir, pero para el caso, para las funciones que había que cumplir, se estaba complicando y con esta discrecionalidad que estaba solamente en la órbita del Poder Ejecutivo. Ejemplos de órganos desconcentrados que hoy existen y que ustedes van a ver que está bien, que no está tan mal que lo sean, es, por ejemplo, hoy me fijé, entré al mapa del Estado argentino, pueden entrar y pueden ver cómo está conformado. ¿Dónde estaría vista la descentralización? Debajo de cada ministerio, abajo de todo figuran las desconcentraciones, es decir, y las descentralizaciones. Órganos que se crean al efecto de llevar adelante alguna gestión específica de ese ministerio, pero de una manera muy particular, que sale de la órbita del ministerio en sí para tener su autonomía y poder ejercer esa función. Están debajo. Hoy encontré como órganos desconcentrados, que hay muchos más, el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis, y también encontré el INDEC. Sí, porque en realidad se les puede transferir cierto presupuesto para sus gastos, pero realmente no amerita que tengan un patrimonio de afectación propio. Hoy sí, así como estos órganos desconcentrados dentro de esta etapa que estamos, la primera etapa de administración burocrática, nacían por parte del Poder Ejecutivo, discrecionalmente, hoy no. Cualquier desconcentración o descentralización va de la mano de una ley. ¿Sí? Y ahora los vamos a ver en la segunda parte, cuando queriendo resolver esta situación alterada de todos estos órganos que se superponían porque no había mucho criterio ni mucha planificación, entramos a la segunda parte, que es la descentralización. Así fue gestándose la descentralización, llegando a una descentralización administrativa, institucional, autárquica. Autárquica. Y ahora vamos a ver cuáles son las características de un ente autárquico, a diferencia de lo que ya vimos, de un ente desconcentrado. ¿Sí? Que recuerden y repasen que es un órgano sin personería, sin patrimonio, subordinado a la administración, al área de la administración pública que depende, y con muy pocas competencias para resolver, salvo para algo muy puntual para lo que fue creado. Ahora no, ahora la órbita en la que se va a encontrar la creación va a ser en el poder legislativo, porque estos órganos que van a nacer con una finalidad específica van a ser fruto de una ley de creación, ¿sí? Y se van a constituir, si son a través, su nacimiento se da a través de una ley de creación, obviamente a través del poder legislativo, en entes autárquicos. Y ahora vamos a ver las características de la autarquía. Pero, como ustedes ven, yo puse poder legislativo más ejecutivo. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vamos a tener un poder legislativo que va a crearnos a estos entes, también es cierto que son entes que van a ser necesarios para la ejecución de las funciones y la gestión del Poder Ejecutivo. Y bien sabido está que si van a estar dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo en la Constitución, en el artículo 99, inciso 1, dice que es el responsable político de la administración del país. Por eso, el Poder Legislativo se vale del Poder Legislativo para crear esos entes que verdaderamente necesita para poder funcionar el Ejecutivo. Entonces, si hablamos de autarquía, la autarquía tiene que ver con que es un órgano, si quieren tomar nota, creado por una ley respectiva. Por ende va a tener personería jurídica, va a poder
adquirir derechos y contraer obligaciones. Por ende, va a tener un patrimonio de afectación. Y ahí estamos con una cosa nueva, hacienda divisa. Divisa. Es decir, va a haber un desprendimiento de la hacienda indivisa para poder empezar a trabajar con una hacienda divisa. Si bien va a existir la hacienda central, en la administración central, no quiere decir que esa hacienda central no pueda desprenderse de alguna, en algún punto, de alguna proporción, y para poder crear ese ente. No habría otra manera de hacerlo, sino a través de fondos públicos. Y obviamente van a formar parte de esa de ese nuevo órgano que va a tener un patrimonio de afectación para poder llevar a cabo su fin que siempre va a tener que ser público, ¿sí? También otra característica que tiene la autarquía es tener capacidad de administrarse a sí mismo, pero siempre administrarse a sí mismo dentro de lo que diga su ley de creación. Obviamente que ese va a ser su límite de acción. Y bajo la tutela sí, porque va a estar dentro del Poder Ejecutivo. Obviamente después vamos a ver el control inclusive. Entonces, el Estado empieza a delegar tareas públicas que pueden ser comerciales, industriales, de cualquier tipo de función que haga a los fines del Estado para que se puedan concretar de la manera más efectiva posible y más eficaz. Por eso así es como vemos cómo pasamos de una hacienda indivisa a una hacienda en la actualidad divisa. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Perdón, profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. No terminé de entender lo de la relación entre que tenía el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que veíamos en la diapositiva anterior. A ver, ¿qué entendiste? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un órgano para que haya un orden, ¿no? Porque así como se crean, también se pueden derogar, pero también por ley. Para que sean autárquicos, para que puedan inclusive tener capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, tener personería jurídica. Sí, la salió personería una ley. la adquieren a través de una ley. ¿Y quién va a intervenir? ¿Quién va a llevar los proyectos, va a mandar proyectos de ley al Poder Legislativo? El Poder Ejecutivo. Son sus requerimientos, pero se van a dirimir en el Poder Legislativo para poder crearse y convertirse en ley. No es una discrecionalidad ya que va a pasar solo por el Poder Ejecutivo. Ah, bien, perfecto. Ahí me quedó claro. Un trabajo concomitante. Vamos a tener un órgano volitivo y un órgano directivo que van a trabajar como hoy trabajan de manera conjunta. Es decir, el Ejecutivo se tiene que valer del Legislativo para que le cree el órgano. Pero después, ese órgano va a nacer bajo la esfera del Poder Ejecutivo, porque es para cumplir fines de gestión. Bien, perfecto, me quedó claro ahí. Gracias. Bien, entonces podemos inferir que si estamos hablando de descentralización, podemos decir que una descentralización sin autarquía es una desconcentración, ¿verdad? Por las características que tiene la desconcentración, que es una descentralización al fin, pero no llega a tener los elementos para hacer una descentralización, un ente autárquico. Repasando conceptos que vimos recién, la desconcentración no tiene patrimonio propio, no tiene personería jurídica, pero es una descentralización al fin. Por eso, una desconcentración puede ser una descentralización sin autarquía. También podría arribar a decir que un ente autárquico es descentralizado. Sí, un ente autárquico es descentralizado, sí, es una separación de la hacienda central. Pero no todo lo descentralizado es autárquico, porque bien dijimos que puede ser desconcentrado.
Es un juego de palabras, pero es como para jugar con ustedes a ver si entienden la diferencia entre uno y otro. ¿Se comprende? ¿Me explico? ¿Y un organismo descentralizado no sería la facultad? Claro, la facultad es un organismo que lo tenés descentralizado y estaría, espera, acá, en los organismos Descentralizado. descentralizados, Sí, dentro de, viste que la administración nacional se divide en administración central y en organismos claro. descentralizados. Y el artículo 9 inclusive menciona organismos de la seguridad social y Sí, también las universidades. claro. ¿Sí? Lo que sí va a ser desconcentrada va a ser la facultad, porque la facultad tiene la misma quit que la universidad. Claro. ¿Sí? Silvina, Sí. me permite algo les aclaro, como ustedes tienen, le digo a los alumnos, el mapa del estado, tienen el link, ahí también está todo. Entonces cualquier duda de cualquier organismo que se les ocurra, que escuchen en televisión, que lean también, utilícenlo ese link del mapa del estado que está actualizado al día. Ustedes entran y si hubo un cambio hoy, algo, está ahí ya. Perfecto. Para que lo recuerden. Sí, sí, los invité a que lo visiten al mapa del Estado para que vean dónde se ubican Claro. los organismos, Bueno. descentralizados o desconcentrados. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos también ahora a proseguir. Siempre volvemos al 8 porque sabemos que es nuestra guía espiritual. El 8 para todo nos sirve. Siempre que estudiamos cualquier tema, nos valemos del 8, del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera. Después hay una clasificación interesante de las entidades públicas estatales según el derecho administrativo. Según el derecho administrativo, las clasifica en entidades estatales administrativas con competencia general o especial. Y después hace otra división de entidades descentralizadas comerciales o industriales, que pueden ser de producción o de erogación. Esta mirada, según el derecho administrativo, tiene que ver con entes autárquicos territoriales, cuando se refiere, bueno, acá también hay una descentralización, cuando hablamos de la general, que tiene que ver con los entes autárquicos, porque lo que lo explica un poco es el artículo 121, si quieren anotarlo para leerlo después, de la Constitución Nacional, que dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Es decir, lo que el poder que no se le dio al gobierno federal lo conservan las provincias. Y las provincias son preexistentes, ¿verdad?, al gobierno federal. Entonces, valiéndonos de esa introducción, podemos decir que estamos hablando de un Estado nacional y de Estados provinciales. Y si hablamos de Estados nacionales y Estados provinciales, también hablamos de haciendas autónomas que están comprendidas dentro del Estado nacional, la hacienda central y las haciendas que están dentro de los Estados provinciales. Entonces, ahí también encontramos una descentralización dentro de una base territorial, cuando dividimos el Estado nacional del Estado provincial. Pero si vamos haciendo uso de las facultades delegadas por las provincias, tenemos a los municipios y a las comunas. ¿Sí? Y en ese caso se habla que son entes descentralizados territorialmente, pero de una manera desconcentrada. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, las provincias dictan sus leyes, las municipalidades también, pero dictan ordenanzas, como ente desconcentrado que no dicta leyes.
Y las comunas también dictan ordenanzas, porque la mayor descentralización territorial se da a través de la nación, del Estado Nacional y de las provincias. Entonces, por ejemplo, la Municipalidad de Rosario tiene una descentralización distrital, que la podemos ver, pero es una desconcentración, porque la municipalidad sigue teniendo su hacienda central, independientemente que descentralizó la ciudad. ¿Me explico? Igualmente, nosotros, más que nada, nos vamos a posicionar en la competencia especial. Eso se los conté a modo de lo que también tiene relación con la hacienda pública a través de la descentralización territorial. Pero lo que más nos va a ocupar a nosotros va a ser la especial, que tiene que ver con los entes autárquicos institucionales, y es ahí cuando habla nuevamente el derecho administrativo acerca de la autarquía. Vuelve a mencionar los entes autárquicos institucionales que prestan servicios sin una competencia genérica, sino más bien específica en lo que van a prestar. Y entonces habla de los alcances. Nuevamente el derecho vuelve a remitirse a la autarquía y a las características que tiene la autarquía, ¿verdad? En sus alcances. Que tiene que ser lo que dijimos recién, tiene que haber una ley de creación, un presupuesto, un patrimonio de afectación, y después cuando habla, hace una mirada a las entidades descentralizadas comerciales o industriales, habla de haciendas de producción y de erogación. Esto, las empresas de producción y de erogación son las que vamos a tratar nosotros ahora. ¿Por qué? Porque lo pide el programa y habla de una clasificación por su finalidad. Es como lo encara la contabilidad pública. Una clasificación de las haciendas anexas porque se desprendieron de la hacienda central, pero ¿qué le importa a la contabilidad? Y le importa el régimen contable, el control, el régimen presupuestario, económico, financiero, que es lo que nos pide el programa. Entonces, nos vamos a centrar claramente en esta parte, en la clasificación de las haciendas anexas por su finalidad. Así le interesa a la contabilidad pública. Y tiene un poco que ver con esto, con producción y erogación. ¿Por qué? Porque así lo pide el programa. Dice, bueno, vamos a analizar la hacienda de producción y la hacienda de erogación. Vamos a volver al artículo entonces 8 para ver de qué estamos hablando, para no perdernos. Haciendas de erogación van a estar en esta parte, en los organismos descentralizados. Mientras que las haciendas de producción las vamos a encontrar en el inciso B, C y D del artículo 8. ¿Se ubicaron? ¿Dónde encontramos unas y dónde encontramos las otras? ¿Qué es lo que nos pide el programa? Que hagamos un análisis y veamos desde esos puntos de vista que le interesa a la contabilidad pública las haciendas de producción y las haciendas de erogación. A través de sus órganos creados, ¿no? Funcionan ellas. Son parte de ese órgano que se crea a un fin. Bueno, algunos se crean con la finalidad de que estas haciendas de erogación o consumo tienen una finalidad y las haciendas de producción tienen otra finalidad. Entonces, vamos a situarnos, más que nada, en el inciso B, las empresas y sociedades del Estado. Yo dejé hasta ahí, pero es más largo lo que enmarca al inciso B. Si ustedes tienen la ley y me pueden seguir y lo pueden leer. ¿Alguien me puede leer todo lo que dice el inciso B del artículo 8? Yo lo leo, profe, pero Por ahí favor. estoy buscando. Sí, inciso 8. Porque vuelvo este power que les hice, porque me parece que si no nos perdemos un poco con lo que hablamos. Ya hablamos que la hacienda única se volvió
de divisa a divisa, entonces, bueno, ahora vamos a ver esta división, dónde van a parar esas partecitas que se desprenden de esa hacienda central. Entonces, algunas van a parar a los organismos descentralizados, otras a lo que va ahí debajo, empresas y sociedad del Estado, entes públicos distribuidos, fondos fiduciarios. ¿Me estoy explicando en lo que estamos hablando? Sí. Bueno, me alegro, porque esa es la idea, que no se les escape de dónde estamos y en qué estamos enfocando. Si quiere lo leo. El B, por favor. Bueno. Así vamos a hacer el análisis de esa hacienda de producción. El B Bueno, dice... artículo 8, inciso B, empresas y sociedades del Estado, que abarca las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de todo eso que vos leíste, que están dentro, se encasillan dentro de lo que es una hacienda de producción, ¿sí? Tome la figura jurídica que quiera tomar, ¿sí? De las que vos nombraste. Entonces, la hacienda de producción satisface las necesidades humanas, pero de manera indirecta. Porque primero, ¿de qué se preocupa la hacienda de producción? De producir ese bien o ese servicio. Después que lo produce, va a poder satisfacer la necesidad en sí de la población. Por eso se habla que la satisfacción que brinda es indirecta, porque primero tiene que preocuparse de generar ese bien o ese servicio, porque es una hacienda de producción. Y después, otra cosa interesante que dicen de estas haciendas de producción es que el servicio que termina brindando, si es un servicio público, es divisible ese servicio. Se puede dividir. Yo le puedo poner un valor. Puedo cobrar un valor que esté por sobre la tasa social o por debajo. Es decir, o que sea el valor que intercambio, mejor dicho, que sea un valor que lo cobro lo mismo que el costo que tuve, por encima puede ser algún pequeño margen, nunca demasiado, porque no se perciben fines de lucro, o bien por debajo, que sea una tasa social, por debajo del costo, porque la verdad es que no perciben un fin de lucro este tipo de haciendas de erogación. Entonces, hablamos que satisface por vía indirecta el servicio o la necesidad a cubrir de la población, pero sí es medible ese bien o ese servicio de manera divisible. Puede haber una tasa, sea de transporte, sea de luz, de lo que sea. De lo que puede imaginarse dentro de un servicio que pueda brindarse a la comunidad de manera indirecta y de forma que se pueda cobrar de manera, ese servicio se pueda dividir y se pueda cobrar y determinar su justo valor o el valor que se quiera determinar para ese bien. Bien, entonces esa sería una de las características más importantes. Después tienes aquí estas haciendas de erogación que están vestidas con una figura jurídica que pueden ser todas esas empresas que mencionó el compañero, tienen un régimen presupuestario como nos pide el programa VER. El régimen presupuestario está dado por la Ley de Administración Financiera desde el artículo 46 al artículo 54. ¿Sí? También es cierto que acá lo que hay que contemplar, otra cosa que les quería contar, que son que estos presupuestos no pueden estar sujetos a una dinámica rígida, invariable, así como los que tienen gestión de servicios, como los servicios administrativos. Porque acá hay producciones, hay variaciones, hay costos fijos, hay costos variables. Entonces no pueden ceñirse a un presupuesto como el que tenemos en los organismos descentralizados, que están arriba. Yo tracé una línea entre el inciso A y el resto, porque los organismos descentralizados del inciso A están incluidos en el presupuesto general de la Nación. Y eso, por favor, recuérdenlo.
Y hay una gran diferencia, donde encuentro los organismos descentralizados propiamente dichos y donde voy a encontrar la demás descentralización que puede haber, que no está incluida en el presupuesto general de la nación, no está dentro de la administración central. ¿Por qué? Porque se desmembró, porque la hacienda se hizo divisa y entonces ya no lo tengo en el inciso A, sino que se forma parte del B, del C y del D. Eso por favor, que quede claro, y si no se entiende me preguntan, ¿sí? Entonces, por esa razón, no le puedo dar el mismo tratamiento o pensar estos presupuestos de manera tan rígida, con ese límite que me da, que me da el poder legislativo para gastar, que me fija para gastar dentro de la ley de presupuesto. Acá esto no puede suceder, porque es otra dinámica. Y en cuanto al control que tienen estas empresas, bueno, tenemos un control preventivo que se pone mucho énfasis en el control de gastos fijos y gastos variables, un control concomitante que se puede ir viendo si se alcanzó, el resultado se va alcanzando o no a través de la eficiencia, la eficacia y la economicidad, los resultados que se querían lograr o el volumen que se quería producir, y un control crítico o posterior. Entonces, en este control crítico posterior aparece la SIGEN y aparece la Auditoría General de la Nación. Y entonces podemos decir dentro de esta hacienda de producción que los artículos involucrados que van a tener que considerar ustedes cuando estudien para la SIGEN como control interno que van a asociar va a ser el artículo 98 y el artículo 114. ¿Sí? Silvina. ¿Sí, Mabel? Sí, bueno, y recuerden porque nos dimos esos temas con los alumnos, como se altera un poco a veces el orden, ¿eh? Ya, ¿se acuerdan cuando vimos? Nos falta solo el ámbito de la provincia. Yo les había dicho que lo íbamos a dar hoy, pero hicimos unos cambios y lo voy a dar yo el martes próximo. Pero control, aprovechen todo esto que está diciendo la profesora, igual que... va apareciendo el control. Claro, y además cuando recién les dijiste, Silvina, de la hacienda pública, cuando el que ya rindió sabe por ahí, o yo a veces lo digo también cuando doy la clase, cuando les preguntamos las características de la hacienda comparada, y bueno, lo que dijo la profesora, divisa, indivisa, ¿eh? Esto que está explicando ahora en este tema puntual, les sirve para reafirmar lo que ya vimos en el otro. Por eso en nuestra materia todos los temas están vinculados. Todos. Bueno, sí, profesora, siga yo. Bien. Bueno, entonces, tomaron nota, para la SIGEN van a ver el artículo 98, el 114, que yo no voy a adentrarme por una cuestión de tiempo, pero vayan leyéndolo y van a ver que hay una relación con el control para este tipo de haciendas de producción. Y en cuanto al control externo a través de la Auditoría General de la Nación, miren el artículo 117, primer párrafo. ¿Sí? En cuanto a lo contractual, que también habla de que hagamos un análisis de lo contractual, y bueno, tanto lo contractual como su administración propiamente dicha va a estar contemplada dentro de su ley de creación, dentro de su estatuto, para el manejo de las compras también, ¿sí? Porque van a tener su ley propia de creación y sus estatutos y todas sus características y toda su normativa para poder enmarcarse. ¿Quedó claro eso? Si quedó claro eso, yo ahora lo que voy a hacer es hablar de la hacienda, derogación o consumo, y entonces ahora del inciso B me voy a la. Y si me voy a la, voy a estar dentro de la ley de presupuesto general de la nación, ¿verdad? Porque ahí están los organismos descentralizados y ahí está la hacienda de derogación propiamente dicha, no producen o consumo. Entonces acá, el servicio que prestan estos organismos son directos, no indirectos, porque primero no tienen que valerse de otra cosa, directamente prestan ese servicio. ¿Sí? Un ejemplo muy claro lo vemos en la educación. ¿Por qué? Porque decimos que este servicio es indivisible. Entonces por eso decimos que es meramente erogativa o de consumo.
Porque no lo voy a cobrar. No, es un bien, la educación público que yo no lo voy a cobrar, no lo voy a particionar para cobrarlo a ninguno de los que tengan que, de ninguno de los educandos. Por eso hablamos que las características de esta hacienda de derogación tienen que ver con que se aplican directamente este servicio administrativo a la satisfacción de necesidades públicas y de manera no divisible, no se puede dividir, es indivisible. No puedo generar una contraprestación o una tarifa. Y doy ese ejemplo de la universidad como ente autárquico y que presta un servicio indivisible y que lo presta de manera directa. ¿Sí? En cuanto al régimen presupuestario, cuidado, porque estamos acá arriba, estamos en el inciso A. Entonces estamos hablando de que hay un régimen presupuestario que está definido, las entidades están definidas en el artículo 9, ¿verdad? Como tienen las características que tienen. Y a su vez, el artículo 19, me gustaría que vayan tomando nota de esos artículos para poder asociarlos al tema. El artículo 19, el título 3, habla de los presupuestos de los organismos descentralizados. Así que ahí ya tenemos la parte del régimen presupuestario. Está ahí bien claro. No nos podemos confundir. ¿Y qué más podemos decir? Sí. Una consulta. Decime. Sí, usted dijo entonces que dentro del artículo 8, en el inciso A, nos encontramos con... Hay una línea que trazamos. Bien, y todo lo que tiene que ver con erogación y a su vez forma parte del presupuesto general de la Nación. Ahora sí, estamos hablando con haciendas de erogación o consumo. Y claro, al hablar de haciendas de erogación y consumo que tienen que ver con organismos descentralizados, que tienen haciendas, estos organismos descentralizados tienen haciendas de erogación o consumo sí o sí, porque prestan servicios directamente y de manera indivisible. No hay manera de obtener una contraprestación, por eso son meramente erogativas. Bien. ¿Pero de consumo también o solo erogativas? De consumo puede haber un consumo, sí, para poder prestar el servicio, pero no produzco nada. Claro. Previamente. Está bien. No es una hacienda de producción, sino que la esencia de estos organismos están conformados en la parte que tiene que ver con su hacienda, es una hacienda meramente erogativa. Estamos juntando órganos que nacen con una hacienda particular, propia, y esa hacienda, ¿qué característica tiene? Que puede ser de producción o no, o de consumo o de erogación propiamente dicha. Y entonces, cuando hablamos de ellas, hablamos de las que están acá, en los organismos descentralizados, arriba, en el artículo A, las que empezamos a analizar ahora. ¿Entendés que hablamos de una descentralización? Y la descentralización, para que exista sí o sí, estamos hablando de, obviamente, involucrando órganos que van a nacer, y para cumplir funciones inexorablemente van a tener que tener un patrimonio. En este caso estamos hablando de la descentralización autárquica, la que sí tiene un patrimonio propio. ¿Y a qué se dedican? También tenemos organismos desconcentrados, pero en este caso estamos hablando de las características de la descentralización autárquica y organismos que tienen una hacienda que es meramente erogativa. ¿Me explico con eso? Perfecto, gracias. Sí, yo sé que es un poco como una cosa que hay que pensarla bastante, por eso me dediqué a hacerle estos planos para que podamos ir viendo dónde estamos parados, porque, bueno, la descentralización, yo cuando la estudié me costó entenderla y ubicarme, por eso lo repito tantas veces lo necesiten, porque empezamos a hablar de una hacienda, y de la hacienda terminamos en órganos. La hacienda forma parte de la gestión, sin hacienda no hay gestión, ¿verdad? Puede haber personas, estructura, pero estaría faltando lo más importante, la hacienda, la materia administrable, ¿no?
¿Sigo? Profe, Sí, ¿podría repetir los artículos que están relacionados con la gestión, lo que con tiene la que ver con el hacienda de régimen erogación. presupuestario? Bueno, la hacienda de erogación, las que están en el inciso A, tienen que pensar que su régimen presupuestario es igual que el de la Administración Central, pero con algunas características, está dentro del presupuesto general de la Nación, con sus características propias en el título 3 del presupuesto. El presupuesto tiene 3 títulos, que lo dice el artículo 19. Entonces voy a considerar para este régimen presupuestario el artículo 9 y el artículo 19 para los organismos descentralizados. Perfecto, profe. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Otra cosa que voy a considerar en estos organismos descentralizados es el artículo 22. ¿Por qué el artículo 22? Porque nosotros sabemos que los recursos, un recurso se considera que está verdaderamente, se ejecutó presupuestariamente cuando se recaudó, ¿verdad? Un recurso se considera apropiado al ejercicio cuando está verdaderamente, cuando está recaudado, ¿no? Se apropia por lo recaudado el recurso en las etapas y el gasto por lo devengado. Entonces, el recurso lo van a considerar estos organismos descentralizados por lo devengado. Lo dice el artículo 22, así que también anótense el artículo 22, porque el recurso ellos lo apropian por lo devengado. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que la administración central sería el papá y los organismos descentralizados los hijos, porque los organismos descentralizados no se ocupan de recaudar. ¿Sí? Reciben de la administración central, en el supuesto caso que reciban recursos más allá del que recibieron para crearlos. ¿Sí? Eso es importante. En cuanto al contralor, el control, hablamos del control interno de la SIGEM, también en este caso van a considerar el artículo 98 y el 115. Vayan viendo esos dos. Para el control interno. Mientras que para el control externo a través de la Auditoría General de la Nación, el 117, primer párrafo también. En cuanto a lo contractual y a su administración, obviamente que van a seguir los mismos procedimientos administrativos de la Administración Nacional en general, porque pertenecen a la Administración Nacional. Está compuesta la Administración Nacional por la Administración Central y los organismos descentralizados. Inclusive, la manera de comprar, de contratar, que es lo que ustedes ven en la unidad 9, el inciso A se basa para comprar con los decretos 1023 y 1030. Ojo con eso, porque puede ser una pregunta de examen y si ustedes contestan mal, uno ve que hay un montón de temas que no ven. Sí. Entonces tengan cuidado con eso, porque a veces ustedes dicen, y sí, no sé, pero pregúnteme más. Pero a veces hay preguntas que tienen conectados un montón de conocimientos. Porque si ustedes me dicen que los organismos descentralizados, no sé, tienen un régimen propio, no, porque están incluidos en el inciso A. Y el inciso A está atado a ese régimen de compras, al que ustedes ven de una manera muy extensa y exhaustiva a través de la unidad 9. Y no es por una razón que escape a la realidad, sino porque está atado al presupuesto general de la Nación. Silvina, les decimos ya a los alumnos que después del martes, el otro jueves, el próximo jueves, vamos a empezar a ver, la profesora Silvina va a estar con contrataciones. Ahí vamos a ver, porque nos está faltando esa unidad y lleva 2 o 3 clases. Es un tema amplio. Sí, es un tema bastante amplio, bastante amplio. Sí.
Así que, bueno, chicos, ese es un tema. Para cerrar las características de una hacienda de derogación, su régimen contractual en cuanto a las compras van a ser por el decreto 1023 y el 1030. ¿Sí? Bien, voy a avanzar. En cuanto al régimen presupuestario, entonces vuelvo para atrás. A las haciendas de producción, inciso B, haciendas de producción, que les dije que era el artículo 46 al 54, yo diría que lo vayan leyendo ustedes. Cualquier duda que tengan, porque yo tengo acá la profesora Mabel Cabrera, me pasó y ella hizo como un pequeño resumen, pero me gustaría que lo vayan leyendo ustedes y después cualquier cosa lo volvemos a ver. O si me queda un poco más de tiempo, yo les digo para que tomen nota de las cosas más significativas de este articulado que tiene que ver con las empresas y sociedades del Estado en cuanto al régimen presupuestario. Pero quiero tratar, ya les di la información de dónde lo pueden estudiar, pero quiero tratar, lo voy a dejar separado, de terminar de dar la unidad. Si me queda tiempo, que capaz que sí, lo charlamos un poquito y ustedes van tomando nota para cuando nos lean solo de las cosas que tienen que hacer hincapié. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de las empresas y sociedades del Estado propiamente dicha, que lo pide el programa, pide diferentes tipos. Entonces, lo que yo les voy a mencionar a grandes rasgos es las empresas del Estado se rigen por la ley 13653 del 49. Sigo en el inciso B. Ahora, ¿no? Me fui debajo de la línea. Inciso B. Yo hoy busqué en el mapa del Estado y encontré una empresa del Estado que se llama, les doy el ejemplo, Construcciones de Viviendas para la Armada. Es una empresa, no vi muchas empresas del Estado, pero esa es la que encontré como para comentarles. Una empresa del Estado, les digo, les voy a leer ahora la definición que da la ley, dice que las actividades de carácter industrial, comercial o de explotación de servicios públicos de igual naturaleza que el Estado, por razones de interés público considere necesario desarrollar, podrán llevarse a cabo por medio de entidades que se denominarán genéricamente empresas del Estado. Las empresas del Estado, como característica les digo, quedan sometidas al derecho privado en todo lo que se refiere a sus actividades específicas y al derecho público en todo lo que atañe a sus relaciones con la administración o al servicio público que se hallare a su cargo. Es mixta, digamos, la exposición que tiene en cuanto al derecho público por la actividad propiamente dicha y después por lo que se genere en cuanto al servicio que es público, en definitiva, a brindar. Las empresas del Estado, como ya vimos en la parte de haciendas de producción, el control interno, artículo 114, control externo, 117. También tenemos las sociedades del Estado. Las sociedades del Estado se rigen por la ley 20.705 del 74. Todas son bastante añejas las leyes. Y dice en su primer artículo, que se los leo, son sociedades del Estado aquellas que, con exclusión de toda participación de capitales privados, obviamente, constituyan el Estado nacional, provincial, municipios y organismos estatales legalmente autorizados al efecto, o las sociedades que se constituyan en orden a lo establecido por la presente ley para desarrollar actividades de carácter industrial y comercial o explotar servicios públicos. Yo los leo a las fines que vean cuáles serían los objetivos que tienen estas empresas. Y les voy a dar ejemplos, si quieren anotarse, de sociedades del Estado. TELAM, que es la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, con M final.
Casa de la Moneda, y también Radio y Televisión Argentina. El mismo sistema de control interno y externo abarca a las sociedades del Estado. Y también vamos a hablar de las sociedades con participación estatal mayoritaria. Participación estatal mayoritaria. Quiere decir que son sociedades, dicen, constituidas donde el Estado nacional, provincial y municipal y organismos estatales autorizados representan por lo menos tienen el 51% del capital social y por lo tanto poseen votos suficientes para prevalecer en las decisiones que se tomen en las asambleas. Ejemplos de las sociedades anónimas con participación mayoritaria: Correo Oficial de la República Argentina, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales. Aguarden un segundo que voy a cerrar la puerta. Disculpen. Bien. Para mencionar entre otras. Ahora vamos a pasar a los organismos excluidos del presupuesto. Sí, parece ser que una ley de presupuesto modificó la ley de administración financiera. Se puede, y no sé, en un principio no, pero se modificó. Entonces, el inciso C nace por una modificación a través de la ley de presupuesto 25.565. Entonces, ¿qué dice? Que hay órganos que quedaron expresamente excluidos de la Administración Nacional, ¿verdad? Y esos órganos, órganos excluidos, esos organismos, por ejemplo, el que ustedes siempre han visto, es la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través del decreto 1399 del 2001. Y después también puedo mencionarles el RENATRE, que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. A través del decreto 1014 del 2016. Y también tenemos a un organismo que ustedes conocen, cuando van al cine han visto, INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es se incluyó en el inciso C a partir del 2002. Acá dice que esta norma alcanza a aquellos entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional e incluye a cualquier organización estatal o empresarial que posea autarquía financiera, personería jurídica y patrimonio propio, donde el Estado tenga control mayoritario del patrimonio o en la formación de las decisiones y que el administrador es designado por el Poder Ejecutivo. Es como que algunas cosas se aseguraron a los fines de hacer la exclusión del presupuesto, sí, porque están por debajo de la línea, están expresamente excluidos de la Administración Nacional, claro, porque la Administración Nacional está en el inciso A y estos entes quedaron en el inciso C. Después vamos a pasar a hablar, por última cosa, para ir cerrando el artículo 8, al inciso D, que habla de fondos fiduciarios. Bueno, los fondos fiduciarios, digamos que en un principio tenían su ley propia, se regían por su ley propia. Pero cuando se dicta el Código Civil y Comercial de la Nación, que se sanciona, se promulga y entra en vigencia el 1 de agosto del 2015, lo que hace el nuevo código es derogar esa ley que tenían, que era la ley 24441, los fondos fiduciarios, y pasan a formar parte del Código Civil. Y el Código Civil y Comercial lo define a este contrato en el
artículo 1666. Vamos a los fondos fiduciarios. Estamos acá con los fondos fiduciarios. Dice, Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1 del 8 del 2015. Y la definición que da, si quieren tomar nota, dice que hay contrato de fideicomiso cuando una parte, lo pueden ir viendo acá en esta exposición que les compartí, cuando una parte llamada fiduciante, estamos dando un ejemplo que la profesora Mabel Cabrera gentilmente me ofreció y yo lo tomé. Hay contrato de fideicomiso, entonces, cuando una parte llamada fiduciante, en este caso el Estado, porque estamos hablando de fondos fiduciarios públicos, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona llamada fiduciario. Vamos siguiendo el orden de esta exposición. Coma. Quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario. ¿Sí? Y que en este caso, ahora bueno, después lo vamos a repasar, que se designa en el contrato, ¿sí?, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, como que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición, a condición de que algo se haga o no se haga, al fideicomisario. Y ahí, en esta definición del artículo 1666 del Código, habla de las 4 partes intervinientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, fiduciante, en este ejemplo, el Estado, el fiduciario, un banco, un ejemplo podría ser el Banco de la Nación Argentina, Banco Provincia o cualquier otro, quien se va a beneficiar a algún sector económico que el Estado entiende que quiere apoyar, y el fideicomisario va a ser el Estado, a quien se le va a devolver el patrimonio fideicomitido cuando, como dice el concepto, concluya la vida útil del fondo fiduciario. ¿Qué les parece? Esto sería un fondo fiduciario. En algún momento lo que se pensó es que en algún punto, como nosotros no aprobamos presupuestos plurianuales, porque nuestros presupuestos son anuales, el fondo fiduciario viene como a asegurar una política pública que trascienda, o un programa que trascienda un ejercicio financiero. Si bien en el artículo 15 tenemos el tema de las planillas que se agregan anexas para esas obras que van más allá de un ejercicio financiero, el fondo fiduciario, pensado como una manera de poder garantizar y asegurar algún programa que trascienda más allá de un ejercicio financiero, en algunos casos viene a ser muy útil. También tuvo sus bemoles, porque al principio también estos fondos fiduciarios no aparecieron así porque sí, porque aparecieron, pero no tenían mucho control, se creaban igual, como les hablé en un principio cuando se gestó la descentralización, sin ninguna ley, de una manera muy discrecional, y se generaron bastantes problemas. Por eso, con el devenir de los tiempos y de querer prolijar un poco estos benditos fondos fiduciarios que se padecían, también se asemejaban a cuentas especiales, que eran las del pasado, las cuentas especiales que se creaban para algún fin, también empiezan a nacer a través de una ley. Entonces, estas son algunas de las características que tiene, que
las podemos anotar para considerarlas por si nos llegan a preguntar. Característica. Primero y principal, se aplica el Código Civil y Comercial de la Nación, siempre que no se oponga con el derecho administrativo, porque estamos hablando de fondos públicos. Si no, va a prevalecer el derecho administrativo. Segundo, se crea por medio de una ley. Tercero, el patrimonio. El patrimonio se conforma en cabeza del fiduciario, con bienes del Estado. Que puede ser dinero, inmuebles, acciones. Entonces, hablamos de cuál es la normativa que los marca, cómo se crea que el nacimiento es a través de una ley, hablamos del patrimonio, de la finalidad. La finalidad es siempre el interés público, siempre. Fomento económico y social, siempre va a estar encarado en lo social y en lo público. Y ese debe ser la finalidad sine qua non. Finalidad es siempre, la finalidad está atada a un interés público o fomento económico o social, que debería ser siempre un interés público. Y por último, la última característica a considerar, el responsable de cumplir el objetivo es el fiduciario, no la administración pública, el fiduciario, ¿sí? También estuve mirando un poquito el mapa del Estado y encontré, para comentarles, si quieren tomar nota, de algunos ejemplos de fondos fiduciarios que hay hoy, que pude encontrar. Uno es Agroindustria-Fondagro. Después, si quieren investigar un poco más cuál es la finalidad del fondo, lo revisan. Otro es, este es más claro, ese habría que investigar un poquito más, tendrá que ver con un fomento de la industria del agro, pero obviamente. Después tenemos recuperación de la actividad bovina, ese es otro fondo que se ha creado. Recuperación de la actividad ovina, con B corta, ovina. Y después también hay otro que vi, protección ambiental de bosques nativos. Habría que ver en qué estarían profundizando con la protección ambiental de bosques nativos. Tenemos los humedales que están muriendo, no sé, ¿a qué apunta este fondo fiduciario realmente? Bueno, ahora, para pasar a un último punto, es bastante extensa esta unidad, vamos a hablar de las haciendas públicas no estatales. Que me había quedado en distinto orden. Haciendas públicas no estatales. También se llaman paraestatales, semipúblicas o conexas. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar primero que nada de un concepto para que ustedes tengan. Yo tenía concepto de Valleto y concepto de Achabayán. Y también encontré un concepto que tiene que ver con Lea Cortés de Trejo, que se encuentra en un libro que ella escribió, ha escrito varios libros. Lea Cortés de Trejo es una señora que vive en Salta y que investiga y escribe libros acerca de la administración pública, y se llama Cuestiones de Contabilidad Gubernamental y sus incógnitas. Y en este libro, ella da un concepto de haciendas públicas no estatales. Entonces, a mí me pareció interesante darles estos dos conceptos, que son más cortos que el de Achabayán, que Achabayán las llama haciendas conexas, mientras que Valleto
que ahora les voy a dictar el concepto de Valleto, con B larga, Y y doble T, Valleto. Me imagino que ustedes a esta altura ya lo saben escribir, pero bueno. Valleto decía que a él le gustaba llamarlas haciendas semipúblicas. Entonces vamos a escribir el concepto, vamos a analizar un poquito de qué se trata y ahí vamos a poder ver... Silvina, sí. en la bibliografía está citada, lo tienen en la parte de bibliografía general, está el libro citado, el de Lea Cortés de Trejo. Ahí lo pueden ver, tienen Bien. el nombre, fíjense. Bueno, no sé, ¿te parece que les diste algún concepto o no? Sí, está bien, por eso, pero les digo que está en el programa, lo tienen. ¿sí? El libro que estamos citando. Bien. Entonces, vamos con el de Valleto, chicos, primero, y dice, él las llamaba entonces haciendas semipúblicas. Y estaban puestas bajo la dirección del Estado, él decía, las llamadas haciendas semipúblicas están puestas bajo la dirección del Estado, reciben subvenciones oficiales, entonces son las que están puestas bajo la dirección del Estado, o las que reciben subvenciones oficiales, perdón, dije mal, o las que reciben subvenciones oficiales, o recurren a colectas públicas con finalidades de beneficencia. Esas serían las haciendas que él considera semipúblicas, las que están puestas bajo la dirección del Estado, reciben subvenciones oficiales o recurren a colectas públicas con finalidades de beneficencia. Para él, esas serían haciendas semipúblicas. Después, ¿terminaron de escribir ya? Sí, profe. Entonces ahora les voy a dar el otro concepto, que también es bastante breve, de Cortés de Trejo, con S, Cortés. Cortés de Trejo, con J. Bueno, ella dice que son entidades de derecho privado, en cuya dirección o administración, entidades de derecho privado, en cuya dirección o administración tiene responsabilidad del Estado. O a las cuales el Estado, se hubiere asociado, o a las cuales se hubiere asociado, coma, garantizado materialmente solvencia o utilidad, coma, les haya acordado concesiones coma, privilegios o subsidios les haya acordado concesiones, coma, privilegios o subsidios para instalación o funcionamiento. Bueno, como verán acá, si bien el Estado no les da nacimiento, no hay un desprendimiento para generar la creación de ese órgano, de esa hacienda semipúblicas, conexa o paraestatal, el Estado en algún punto, de alguna manera, tiene alguna responsabilidad o algún aporte hizo,
algún protagonismo tiene desde algún lugar. Por eso de no estatal, paraestatal, semipública o conexa. ¿Me explico? ¿Entienden la diferencia que tienen este tipo de haciendas públicas? Ya no estamos hablando más de todo el razonamiento que hicimos de la descentralización anteriormente, pero también están atadas y tienen que ver y están involucradas con un control. Entonces, acá es importante saber que son establecimientos privados, pero de utilidad pública, y que por ende persiguen un fin de interés general. Donde el Estado tiene una participación diversa. Entonces, por todas estas razones, hay una clasificación que pide el programa y que la vamos a charlar ahora rápidamente, y que tiene que ver con la clasificación desde el punto de vista de la responsabilidad que tenga el Estado en su dirección. Esa es una, que acá lo tienen, yo se los puse, les enuncié la clasificación según la responsabilidad que tenga el Estado en su dirección. Bien, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, un ejemplo es en las cajas nacionales de jubilaciones y pensiones. Si bien ahí los fondos que están en cuestión son los fondos de los afiliados, en el caso que hubiera algún problema, la fiscalización que va a hacer el Estado, si hay algún desfalco, va a ser total su intervención como fiscalizador. Porque atiende a un interés público, porque son los retiros de las personas una vez que dejan de trabajar. También se involucran las obras sociales, los sistemas de obras sociales, en este tema de la responsabilidad que tiene el Estado en cuanto a su dirección, al tutelaje que hace, bajo su tutela algunos aspectos o algunos momentos. También lo que se dice es que normalmente es parcial la fiscalización, porque a veces el Poder Ejecutivo tiene el Poder Ejecutivo la facultad de designar al presidente de esa caja de jubilaciones y pensiones o de una obra social, o integrar con algún representante del Estado el directorio junto con otros sectores interesados en esas cajas o en esas obras sociales. Entonces, tener cierta participación, cierta representación, independientemente del aporte que no hagan. Pero sí están en juego los intereses, obviamente, públicos de los fondos de los afiliados, y estamos hablando de algo muy importante como el retiro o las obras sociales. Otro punto de vista que se considera, donde el Estado puede estar involucrado, es la garantía brindada sobre su solvencia o utilidades. El punto de vista de la garantía brindada a estas haciendas sobre su solvencia o sus utilidades. Bueno, acá un poco volvemos a tomar como ejemplo, se alude a las cajas otra vez nacionales de jubilaciones y pensiones, y estuvieran necesitando alguna ayuda por estar atravesando alguna situación financiera transitoria, que obviamente el Estado tiene que salir a garantizar o a avalar, que tiene que ver con estar en juego cosas muy importantes como es las jubilaciones y las pensiones en este caso, que tenga que salir a solventar alguna deficiencia transitoria. También otro análisis que se hace es desde el grado de asociación que tenga, es decir, según el grado de asociación que tenga, la fiscalización que va a tener en esa empresa que se involucre el Estado, que pueda llegar a estar involucrado. Otro es por los privilegios o concesiones acordadas. Por los privilegios o concesiones acordadas que el Estado puede haberle dado a estas haciendas, y bueno, lo que va a hacer es fiscalizar que cumplan realmente esos servicios a los que se dedican y que los está apoyando, brindándoles algún privilegio o alguna concesión, que verdaderamente cumplan el fin, que no se desvirtúe el fin, o no se logre hacer el fin, no estén trabajando para eso. Va a fiscalizar. El Estado también.
Por los subsidios que aporte. Tal vez deliberadamente les da un aporte, un subsidio. Bueno, en ese caso también va a haber una fiscalización. ¿Y a quién se los puede dar? Y se los puede dar a bibliotecas, clubes, iglesias, colegios, instituciones culturales, a quien realmente lo solicite y bueno, se haga un estudio y se fundamente que lo amerita al subsidio, ¿no? La entidad en sí que lo amerita, que se le pueda dar, que tenga sentido la petición o deliberadamente el Estado considere que tiene que brindar algún apoyo. Por el interés común perseguido. Entonces, en este caso, el interés común perseguido puede ser en una situación de una catástrofe, que hay que auxiliar a los damnificados. Entonces, bueno, va a haber también un tutelaje sobre esos fondos que se pueden llegar a entregar y que se va a constituir alguna comisión, alguna situación, por alguna situación muy puntual donde haya que hacer una ayuda masiva. Entonces, en ese caso también va a tener que hacer un seguimiento si se está cumpliendo verdaderamente lo que se había pensado como fin, como asistencia. Así que esos serían los puntos de vista analizados donde puede haber una intervención del Estado y desde qué lugar es la intervención que hace a estas haciendas públicas, donde obviamente totalmente él no interviene en la creación del patrimonio. Otros ejemplos que podemos anotar y tener en cuenta de este tipo de haciendas públicas se pueden materializar a través de instituciones de beneficencia, fundaciones, patronatos, Cruz Roja, Ejército de Salvación, bomberos voluntarios. Esos serían otros ejemplos que podría darles acerca de estas haciendas no estatales. Y ahora... Profe, una pregunta. Sí. ¿Los consejos profesionales entrarían dentro de este grupo o no? El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de alguna manera también, porque él evita que haya fraudes o que haya gente que no sea un contador de verdad y esté actuando como tal. Entonces, los consejos de ciencias económicas son personas jurídicas no estatales también. Perfecto, gracias. Que también tutelan intereses públicos. Es así. Después podemos cerrar esto hablando de lo que yo quería ir a buscar. Volvemos nuevamente a la Ley de Administración Financiera, al artículo 8. Todo nos conduce al artículo 8. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca del control. Porque acá también hay control. Sí, hablamos, hay un tutelaje de parte del Estado, sea de lo que sea, de cumplir el fin, de ayudarlos a las empresas que tengan problemas financieros, a estas cajas de jubilaciones o a las obras sociales si tienen problemas transitorios financieros o aportes que hagan o ayudas. Entonces, el artículo 8, en su último párrafo, lo dice. ¿Alguno puede leer el artículo 8, último párrafo? Yo lo leo, no tengo problema. Me gusta, perdón, Silvina. Sí. Hay alumnos que nunca participan, está bien, Gastañada, pero acá hay 46 alumnos. ¿Qué pasa que no leen, no participan? Con todo lo que les está comentando la profesora, invitándolos al diálogo. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más se podría...? No, siempre Gastañada va a ser el único que se ofrece a leer. A ver, Micaela Gallo. A ver. Natalia Arias.
Vamos a chequear que verdaderamente el control para empresas para haciendas paraestatales existe. A ver, Paula, No me- se ofreció Me Paula. ofrezco a leer, pero no escuché bien el artículo, perdón. El artículo 8 es el artículo que venimos analizando desde que empezamos a hablar de la unidad 11. ¿Sí? Sí. Les voy a decir lo mismo que le digo a mi hija. Cuando van a clase, presten atención, chicos. Las clases son para eso, para aprender. No para estar pensando en otra cosa. Pero bueno, no sé, que lea el que tenga ganas de leer. Si no lo leo yo y termino la unidad. Leo yo, profe. A ver, léeme el último párrafo del artículo 8 que tiene relación con el control para las haciendas paraestatales. Serán aplicables las normas de esta ley en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades. Bien, bueno, entonces claramente acá encontramos el tema para cerrar un hilo conductor con el tema del control, que esta ley contempla también para lo que tenga que ver con salidas de dinero afectadas a estas haciendas paraestatales, por el concepto que sea que el Estado es protagonista, ¿verdad? También pueden relacionar, aparte del último párrafo del artículo 8, cuando tengan que hablar acerca del control de estas haciendas paraestatales, el artículo 102, que tiene que ver con un control de la CIFEM, de un control interno. ¿Qué artículo, profe? Artículo 102 de la Sindicatura General de la Nación. Que se infiere que también puede auditar las entidades aludidas que recién hemos tratado. Y el artículo 120, que se los dejo para que los lean ustedes, también que refiere al control externo, hace una referencia sobre ellas cuando dice que el Congreso puede extender su competencia a las entidades públicas no estatales. Lo dejo expresado para que ustedes los lean, los interpreten y los asocien al tema del control de estas haciendas específicamente. ¿Sí? Entonces, ya que quedó un ratito de tiempo, antes que la profesora haga el simulacro, voy a marcarles las características cuando se pongan a leer ustedes solos para que consideren y tengan en cuenta no solo esto, sino pero que hagan hincapié para el examen. En cuanto al régimen presupuestario, para los artículos involucrados que van del 43 al 54, que tiene que ver con el régimen presupuestario de los incisos del artículo 8, inciso B, C y D, para los que están debajo de la línea, ¿sí? Régimen presupuestario para las empresas y sociedades del Estado. Tienen aspectos que se los voy a leer, por ejemplo, uno de ellos es que los directores o máximas autoridades ejecutivas aprobarán sus propios presupuestos y los van a remitir a la Oficina Nacional de Presupuestos antes del 30/9 del año anterior al que va a regir. Entonces ahí tienen claro quiénes son los que aprueban los proyectos de presupuesto anual de gestión y a quién los remiten, quiénes los aprueban a los proyectos, a quién se lo remiten y en qué fecha. Ahí tienen mucho para tener en cuenta en cuanto al régimen presupuestario. Otra cosa remarcada por la profesora Cabrera, me parece interesante, y que ustedes después tendrán que hacer una lectura completa, obviamente. Estos proyectos de presupuestos anuales de gestión, ¿qué van a contener?
Entonces lo dicen, planes de acción, estimación de gastos y financiamiento, entre otros. Entonces consideren qué información contienen estos proyectos de presupuesto anual. Otra cosa, los presupuestos se confeccionan bajo el criterio de lo devengado. Algo de eso estuvimos hablando. La Oficina Nacional de Presupuesto analiza los proyectos. ¿Quién los analiza los proyectos que elevan? La Oficina Nacional de Presupuesto prepara un informe acerca de la viabilidad de estos proyectos. Porque son todas preguntas que pueden ser de examen. Los proyectos de presupuesto y los informes son elevados ¿a quién? Al Poder Ejecutivo, y que los va a aprobar, quien aprobará o no antes del 31 del 12. Hay más información. Los proyectos de presupuesto y los informes entonces son elevados al Poder Ejecutivo, quien aprobará o no antes del 31 del 12. Puede delegar esta atribución, pero lo importante y esencial es que es al Poder Ejecutivo Nacional en general. Los representantes estatales de los entes descentralizados deberán proponer y votar el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo. ¿Se publica? Sí, se publica en el boletín oficial una síntesis del presupuesto aprobado de estas empresas y sociedades del Estado, ¿no? Estamos hablando de lo que está debajo de la línea del artículo 8. Y también, si los entes descentralizados no llegaran a presentar sus presupuestos en tiempo y forma, la Oficina Nacional de Presupuesto podrá elaborarlo de oficio. Entonces, ahí hay datos también. ¿Quién los puede aprobar? ¿Quién los elaborará si no lo presentan en tiempo y forma? Quiero decir que desde el 46 al 54 hay bastante información acerca del régimen presupuestario del inciso B, más que nada, ¿verdad? Así que, bueno, en realidad es del inciso B, C y D. Así que, bueno, los invito a que hagan una lectura exhaustiva y reflexiva, para que se queden con las ideas generales y más importantes. Y si les parece, y si no hay más preguntas para mí, los paso con la profesora Mabel Cabrera para que continúen con la actividad que tenían prevista con ella algunos alumnos. No sé si les quedó alguna pregunta sobre algo. Profe, le quería preguntar, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿qué sería? ¿Es un fondo fiduciario o está relacionado con el tema del sistema jubilatorio? ¿En qué lugar, en qué situación Sí. te lo planteé? ¿Yo te lo di? No, preguntaba una consulta Claro. que tengo que siempre se escucha cuando, por ejemplo, si baja de las Yo acciones. creo, perdón, que no es un fondo fiduciario, tendríamos que ver los ejemplos puntuales, porque si es cuestión de buscar nombres, tenemos que buscarlo uno por uno. Claro, realmente no lo sé. No lo sé, lo podemos investigar y me lo Creo que no es un fondo buscar. fiduciario, claro. Pero que Hagamos eso. Ahora que podemos entrar al mapa del Estado, la verdad no lo sé. hay que buscarlo porque no podemos saber todos los nombres, Silvi. Son tantos, cuando entres al mapa del Estado yo me maría. Claro. Pero si bien es un tema que vos me decís que se estuvo hablando estos últimos días, por ahí a veces no estamos con otras actividades y no he estado tan pendiente, pero bueno, dejémoslo como una inquietud para ver de qué se trata de ese fondo más que existe. ¿Te parece? Bueno, profe. Claro, permíteme, yo lo que digo, en el examen tienen que saber qué es un fondo fiduciario. Pueden cambiar, puede haber muchos. En realidad, por lo menos saber que es un desprendimiento, que figuran en el presupuesto cuando el Estado los constituye con dinero, también puede ser con bienes, entonces salen del patrimonio. Y los nombres son anecdóticos, siempre para cada cosa tener uno. Pero tendríamos que ir a buscar específicamente ese, que yo también te invito, Fernando, que lo busques, porque están en condiciones de hacer esa búsqueda. Y en todo caso después lo vemos. Yo también, sí, por mi igual parte. Lo podemos charlar, obviamente, que sí, analizar. Pero que Bueno. son muchísimos y que a veces hasta fracasan, porque tienen un periodo de existencia y de vida, tienen un nacimiento a través de una ley y un fin, y el fin puede ser antes, y se puede interrumpir su vida hasta que llegue al propósito que tiene que cumplir. Son demasiados, por eso también el tema del seguimiento de la gestión de los fondos y tiene que ver con el control, ¿verdad?
como de cualquier cosa, no solo de los fondos, de los programas que se superponen y que se pierde la eficiencia y la eficacia y la economicidad del gasto, que verdaderamente son muchos programas, son muchos órganos, son muchas actividades que se ponen en funcionamiento en pos de, pero si no hay seguimiento, muchas veces no llegan a buen puerto. Te invito, entré yo esta tarde y había cualquier cantidad de órganos que realmente no entiendo, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero hay uno que habla acerca de para poder investigar la historia de la vida del Juan Manuel de Rosa y de otros más, y la verdad no sé, chicos, no sé, son millones. También, Silvina, podemos agregarle que los estados provinciales y municipales también crean fondos fiduciarios. Sí, En el orden, todavía no lo vimos, pero en el orden municipal de Rosario hay, por eso dio origen a la modificación de la ordenanza del Tribunal de Cuentas, que lo vamos a ver en otra clase, lo van a ver conmigo. Entonces también incorporó a los fondos fiduciarios. Entonces, a veces lo crean como un desprendimiento hasta de un ente autárquico, como el Banco Municipal en determinado momento, con los créditos de difícil cobro, constituyó un fondo fiduciario, o sea, lo restó de su activo, porque en realidad no se sabía si lo iban a cobrar o no. Bueno, van creando esas. Así como Sociedad de Estado Municipal está el LEM, que es Claro. el Laboratorio de Especialidades Medicinales, que también es nuestra, es una sociedad de Estado Municipal que Claro. produce ciertos medicamentos a un costo mucho más bajo para poder abastecer a los sectores públicos, que en nuestra ciudad, bueno, verdaderamente es meritorio el trabajo que se hace en salud, y ahora también se están vendiendo a la provincia y provincia intercambia material descartable. Entonces se hace como un enjuague de las cuentas entre lo que la sociedad del Estado le debe a la provincia y la provincia a su vez a la sociedad de Estado que lo he estado viendo. Claro, está bien, porque es una sociedad del Estado municipal, pero está creada en virtud de una ley nacional. Lo hacen a través de una ordenanza. Pero tengan en cuenta, tenemos empresas provinciales también, como la EPE. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y si bien no desarrollaron hoy en la clase cada ley, ustedes tienen que leerla. Lo mínimo que tienen que saber diferenciar una sociedad del Estado de una empresa del Estado, cómo es el capital, pero todo eso además en la facultad ya lo han visto ustedes en sociedades, entonces ahora es darle un repasito nada más a la 19550, todo eso. Eso lo tienen que hacer ustedes. Si queda alguna duda, después la otra semana también va a estar la profesora Silvina, va a dar, no sé si va a ser el martes o el jueves, después vamos a acordar con ella que va a dar contrataciones y yo tengo que terminar de dar control. Pero a veces, bueno, alteramos un poquito el orden según nuestra disponibilidad porque también nosotros seguimos capacitándonos. La profesora está especializándose en un tema pedagógico, ¿no, Silvina? ¿Cómo el curso, cómo era? Es una diplomatura, porque bueno, todo esto vino para quedarse, ¿no? Después de la pandemia, pero el país el mundo estaba muy avanzado en todos estos temas digitales y entonces hay una diplomatura que lanzó la Facultad de Ciencias Políticas que se llama EDEA, Diplomatura sobre Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje. Verdaderamente son temas para nosotros muy nuevos, donde hay mucha experiencia allá en el mundo, repositorios intelectuales, que también, la verdad que en poco tiempo nuestra universidad se ha puesto muy en vanguardia con todos estos temas, y que no es un tema menor la inversión que se está haciendo y pensando en tecnologías educativas inclusivas, porque sabemos que nosotros estamos atravesados por una problemática económica importante, entonces suena bien, sí hay cosas que llegaron para quedarse, pero tiene que haber un compromiso también de los gobiernos para que todas las tecnologías educativas que han llegado para quedarse verdaderamente tengan un carácter inclusivo, porque tiene que ver con ustedes, con que hay que repensar formas de trabajar, hay gente que no tiene computadora, que puede abrir a lo mejor un PDF que tiene que abrir un celular, o armar alguna actividad y ver que sea verdaderamente inclusiva, que todos puedan abrirla desde cualquier dispositivo. No podemos pensar que todo el mundo tiene una computadora en su casa. Así que verdaderamente es muy interesante porque abarca muchos ejes y muchas problemáticas que vinieron
a instalarse más allá de nuevas prácticas que vinieron a instalarse para bien, pero que a veces hay que ver cómo podemos ayornarlas a nuestra vida diaria, y a nuestra economía y a nuestra realidad de país. Bueno, no me voy a explayar porque se les va a terminar el tiempo. Sí, por eso les digo que a veces alteramos un poco el orden de una unidad a otra, porque todos los profesores, algunos están terminando su profesorado universitario, otros estamos, yo por ejemplo, el jueves tengo un seminario de mi doctorado, entonces bueno, a veces cambiamos un poquito el orden con los profesores y nos vamos para poder cumplir con ustedes también. Claro, y les cambiamos un poco el orden, pero bueno, el jueves van a tener todo repaso de práctica con el profesor Leonardo, van a sacar los resultados presupuestarios, van a hacer práctica de gasto, y en la medida que pueda algo les va a adelantar sobre contrataciones, si bien todavía no dieron, pero aunque sea algo de la práctica, entonces van a tener todo eso con él. Y después retomamos, no sé, después arreglo con la profesora Silvina si el martes da ella o no, porque ya saben, los jueves están los cursos. Así que bueno, ahora les pido, la alumna que me dijo que le cortaban la luz en su pueblo, bueno, está bien, te anoto, Arillano era, Romina. Sí, profe, la próxima clase lo hago porque hay un corte programado, sí. Está bien, por lo menos te avisaron, ¿viste? Sí. Algo es algo. ¿Dónde era? ¿De dónde sos vos, Romina? De la localidad de Wilray. Wilray, bueno, no importa. Bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima clase, se quedan los que se tienen que quedar, ya saben, y la profesora